Vamos, estamos llegando a su presencia para agradecerle por la que nos da estar en comunión a través de Dios, estamos conectados y poder disfrutar que tenemos como hijos tuyos, como iglesia, como cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias porque a través de medio podemos alabarte estos cantos maravillosos que nos ha dirigido nuestro hermano. También podemos tener la oportunidad de edificarnos a través del consejo de tu palabra. Señor, queremos pedir tu bendición por nuestro hermano Jorge Navidad, a fin de que tú le uses para que nos dé a conocer qué es lo que tú quieres que nosotros escuchemos en esta noche. Por favor, Padre, que tu Santo Espíritu le asista y que cada uno de nosotros podamos estar atentos a ese mensaje y así poder ser edificados por medio de tu palabra. Ayúdanos, Padre, para que podamos entender, comprender y al final practicar todo lo que tú nos enseñas a través de tus siervos. Permítenos, Señor, que cada vez que estemos en momentos como estos, estemos con toda la disposición de aprovechar al máximo el escuchar tu voz. Guíanos pues y dirígenos con tu Santo Espíritu de principio a fin, para que todo sea para provecho espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Queda con nosotros nuestro hermano Jorge Navidad. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá, ¿verdad? Bueno, gracias por el privilegio. Gracias porque, bueno, vamos a estar acá un mes, ¿verdad? En estos miércoles del mes de septiembre. Así que saludos de parte de la iglesia acá en Zaragoza también para cada uno de ustedes. Quiero, hermanos, que hablemos, más bien dicho, quiero que vamos a estar hablando estos miércoles de septiembre. Vamos a estar reflexionando en la epístola a los Filipenses, hermanos. Epístola a los Filipenses. Quiero compartirles acá las notas. Si me lo permiten, vamos a ver acá. Ok, vamos a estar viendo, hermanos, reflexiones en Filipenses. Filipenses es una de las cartas que se llaman las cartas de la prisión o es parte de ese tipo de cartas que se llama cartas de la prisión, junto con, está Filipenses, está Colosenses, está Tesalonicenses. Hermanos, estas cartas son, Colosenses, perdón. Estas cartas son importantes porque, mire, si no las tuviéramos, pues haría mucha falta ese conocimiento que tenemos a través de estas cartas de lo que es la vida cristiana, ¿sí? Entonces, estas cartas son tan esenciales en la vida del cristiano porque nos van a enseñar muchas y muchas cosas. Filipenses es una de las epístolas que es una de las cartas en las cuales digamos que Pablo no confronta ninguna herejía, así como Colosenses, por ejemplo. Colosenses la escribe Pablo porque pues muchos estaban dudando de la deidad de Jesús, quién era Jesús, su identidad. Filipenses no, Filipenses es una serie de exhortaciones, hermanos, que
que nos van a ayudar a crecer en Cristo, nos van a ayudar a conocer más a Jesús. Entonces, vamos a avanzar un poquito en lo que es la presentación. Y vamos a ver el autor, el lugar y fecha de Filipenses. Bueno, el autor, si ustedes leen Filipenses 1:1, dice Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, ¿quién es el autor? Pues es Pablo, pero tiene un coautor que es Timoteo, ¿verdad? Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Entonces el autor es claramente Pablo. Muchos dicen que Filipenses, hermano, es un compuesto, o sea, un conglomerado de varias cartas que Pablo pudo haber enviado a la iglesia de Filipos. Y esto lo dicen muchos eruditos porque hay un padre de la iglesia que se llamaba Policarpo, hermanos. Policarpo hace referencia en una de sus cartas que manda a la iglesia de Filipos. Él menciona la palabra, las cartas que Pablo había enviado a la iglesia de Filipos. Entonces, por eso es que muchos creen que Filipenses es el conjunto, o digamos, es el grupo de varias cartas que Pablo escribió a los hermanos de Filipo, ¿sí? Entonces, no sabemos si eso es cierto, pero es importante el dato. ¿Por qué? Porque cuando leemos Filipenses, pareciera que Pablo deja el hilo del pensamiento que traía y se pasa a otra cosa. Entonces pareciera que son pequeñitas cartas que Pablo escribe a la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, el capítulo 2 de Filipenses, el capítulo 2 de Filipenses, cuando lleguemos ahí, si Dios lo permite, vamos a ver que era un himno que Pablo está rescatando de su época, ¿verdad? Y aplicándolo a la humildad de Jesucristo. Entonces, no sabemos si esto es así, si Filipenses es un conglomerado, un compuesto de varias cartas de Pablo, o si fue una sola, ¿verdad? No lo sabemos. Como dijo Policarpo, posiblemente Pablo escribió muchas cartas a los filipenses, pero lastimosamente esas no fueron conservadas o no sabemos de ellas, ¿verdad? No tenemos más que esta epístola a los filipenses. Entonces, lo más probable es que Filipenses sea otra posición, es que sea una de varias cartas enviadas por Pablo a la iglesia de esa ciudad, de Filipos. Entonces, tenemos dos posiciones. O Filipenses es el conjunto de cartas que Pablo mandó a los filipenses, o Filipenses es una de esas cartas que Pablo mandó a los filipenses. Entonces, eso es importante entenderlo porque, como les decía, los temas de los que trata Filipenses son bien variados y pareciera que Pablo abandona el hilo del pensamiento por un momento y se pasa a otro tema, ¿verdad? Entre las posibles lugares y fechas que tenemos de la escritura de esta epístola, pues está Roma. Tenemos 4 posibles lugares de donde se pudo haber escrito Filipenses. Uno es Roma, la ciudad, entre los años 60 y 63. Otro es Éfeso, entre el 54 y el 57 después de Cristo. Y el tercero es Corinto. Más bien son 4 posibles lugares: Roma, Éfeso, Corinto, en el año 50 después de Cristo. Y la última es Cesarea, ¿verdad? No tenemos certeza desde qué lugares específicamente Pablo escribió esta carta a los filipenses. Pudo haber sido de Roma, entre los años 60 al 63, pudo haber sido en Éfeso, el 54 al 57, pudo haber sido desde Corinto en el año 50, o pudo haber sido desde Cesarea,
desde el 58 al 60 después de Cristo. Por supuesto, hermanos, si ustedes leen el versículo 13, Filipenses 1:13, van a encontrar que Pablo estaba en una condición de preso. Estaba preso mientras él escribe esta carta. Dice el versículo 13, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda guardia pretoriana y a todos los demás. Entonces, a partir de ese versículo se presume que Pablo, cuando escribe Filipenses, está preso, sea en Roma, sea en Éfeso, sea en Corinto o sea en Cesarea, que son los lugares donde Pablo estuvo preso, hermanos, donde Pablo estuvo preso, ¿verdad? Estuvo preso en Roma, en Éfeso, en Corinto y en Cesarea. Así que pudo haber sido en cualquiera de esos lugares. Ok. ¿Quién es la audiencia de Filipenses? Es decir, ¿quiénes son sus destinatarios? ¿A quiénes se les escribe esta carta? Bueno, Pablo dice el versículo 1, que la escribe a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Si ustedes miran ahí, hermanos, si ven ahí la imagen, ahí es donde está ese globito rojo, ahí es Filipos. Filipos era como una entrada a los continentes de Asia y al continente europeo. Era como decir la puerta de entrada a estos dos continentes. Si usted en el mapa se ubica y agarra hacia la derecha, es Asia. Si usted agarra del globo hacia arriba, eso es Europa. Es Europa. Entonces, Filipenses es una de las cartas clave, hermanos, fue una de las cartas clave, o más bien dicho, una de las ciudades clave para que el evangelio prosperara a partir de esa ciudad. Entonces, Filipos está en la entrada de estos dos continentes. Mire la estrategia de Pablo. Pablo, cuando usted lee Hechos capítulo 16, va a encontrar que él quiere ir a otro lado a predicar. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo lo lleva justo a donde tenía que ir. Y le muestran una visión a un varón macedonio que estaba pidiendo ayuda. Y ese varón macedonio pues era el carcelero de Filipos. ¿Sí? Entonces, y antes de llegar donde el carcelero de Filipos, Pablo va a Filipos y va al río donde se reunían las mujeres para adorar a Dios, para orar. Y entonces se convierte Lidia, la primera cristiana, la primera mujer de esa iglesia de Filipos. Entonces, Pablo era bien estratega, hermanos, era bien estratega. Pablo no predicaba en cualquier ciudad donde se le ocurriera, no. Pablo era tan estratega que él buscaba los lugares clave donde el evangelio pudiera tener expansión o donde hubieran las condiciones para que el evangelio se expandiera más. Y Filipos era una de esas ciudades. Entonces, ¿por qué? Miren, la ciudad en el tiempo de Pablo, Filipos era considerada, era como decir, era una Roma. Usted sabe que Roma era la capital del Imperio Romano en el primer siglo, ¿sí? Entonces, es como decir Roma, la gran ciudad, la capital, pero la pequeña Roma era Filipos. Entonces era considerada una Roma en miniatura, la ciudad de Filipos. Y tenía, hermanos, una gran cantidad de soldados romanos, de militares romanos retirados. Es decir, que era una ciudad donde abundaban muchos militares romanos que ya estaban retirados, ya se habían apartado de la milicia. Entonces, vea qué interesante la ciudad de Filipos. En el 359 antes de Cristo, o sea, 359 años antes de Cristo, un orador llamado Calistrato y algunos griegos colonizadores de la isla de Tasos, ellos fueron los que fundaron esta colonia llamada Crenides en el norte de Grecia, cerca de Macedonia y Tracia. Pero en el 356 antes de Cristo, Felipe II de Macedonia
Es decir, el papá de Alejandro el Grande. El papá de Alejandro el Grande se apodera de las minas de oro que había cerca de esa ciudad. Él fortifica el muro de la ciudad y él le saca el agua a los pantanos que estaban cerca y ahí construye un estadio. Y él, pues, Felipe de Macedonia hizo más grande la ciudad, ¿verdad? Y una de esas, de las ruinas de la ciudad son esas que ustedes ven ahí en la imagen. Entonces, él hace más grande la ciudad, Felipe II, el padre de Alejandro el Grande, y le cambia nombre. Primero se llamaba Crenides, esta ciudad, pero luego a Felipe II le pone en honor a él, ¿verdad? En honor a él le cambia el nombre de la ciudad y le pone Filipos. Es decir, así como él se llamaba. Felipe sería en español, ¿verdad? Pero en el griego pues era Filipos. Esto hace de la ciudad, hermano, muy adinerada y hace que sus ciudadanos se vuelvan tan orgullosos de su ciudadanía. Y por eso es que Pablo en el capítulo 3, verso 20, les va a recordar a esos hermanos de Filipos y les va a decir, mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo, le está diciendo. No somos ciudadanos de Filipos, no somos ciudadanos de esa ciudad adinerada que tiene minas de oro, que tiene minas de plata cerca. No, no somos ciudadanos de esa ciudad muy acaudalada. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, vea, este contexto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque nos va a dar una pauta para luego interpretar correctamente los pasajes de nuestra epístola. Entonces, de ahí viene Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que es hijo de Felipe II. Él usa Filipos como una base militar para sus conquistas. Es decir, la ciudad que le heredó su padre la hace una base militar. Todos sus militares van a descansar ahí, a Filipos. En el siglo II antes de Cristo, cuando Macedonia fue capturada por los romanos, Filipos se convierte en una base militar también, pero para los romanos. Ya no para los macedonios o griegos, sino para los romanos. Es decir, que la ciudad va heredando esa característica de ser base militar. Entonces, ojo con esto, hermanos. La obra misionera de Pablo en Europa comienza allí en Filipos. Y ahí sucede el primer bautismo que les mencionaba. El primer bautismo de ese continente europeo. Con la muchacha que se llamaba Lidia, ¿verdad? La que la que es vendedora de púrpura. Vende telas moradas. Entonces, ella es la primera cristiana convertida de esta ciudad que es base militar. Entonces, Filipos se ubica, si usted mira el mapita, está entre Asia y Europa. Y eso la hace a esta ciudad una base de operaciones excelente. En primer lugar, para la primera cristiana, ¿verdad? Para Lidia, que ella, pues, el estar en esa ciudad céntrica, ella puede trasladarse de un lugar a otro, precisamente porque es un lugar donde hay muchos extranjeros, donde hay gente que tiene dinero, donde hay gente muy acaudalada, y entonces, por eso es que aparece ahí Lidia, ¿verdad? En esa ciudad. La ciudad de Filipos tenía un anfiteatro, que es el que ustedes ven ahí en la pantalla, es esa imagen. Un anfiteatro era como una especie de cono, donde abajo en el fondo pues se ponían los actores y en todas las graderías el cúmulo de personas a escucharlos.
Entonces era este anfiteatro, se usa en la época de Pablo y todavía está ahí en Filipos, ¿verdad? Incluso hay una piedrecita, se me olvidó ponérselas, pero hay una piedrecita que se llama cripta, cerca de donde está la gente que está ahí en el centro, ¿verdad? Una cripta donde dice, aquí fue la prisión del apóstol Pablo, ¿sí? O este es el lugar donde estuvo Pablo encarcelado, ¿sí? Ustedes recuerden, si vamos a Hechos 16:23, hermanos, si me acompañan, Hechos 16:23, van a encontrar ustedes que después de que Pablo predica en la ciudad de Filipos, ellos son azotados por las autoridades. Dice el 23, y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que lo guardara con seguridad. El cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies con el cepo. Entonces, esa cripta que está ahí posiblemente haga referencia a esa prisión donde estuvo el apóstol Pablo preso en ese momento. Entonces, hermano, Filipos es una ciudad romana, pero en Grecia, una ciudad romana en Grecia. Sus ciudadanos disfrutan los mismos derechos legales de quienes vivían allá en la bota, en Italia. El latín se convierte en el idioma natural de las personas. La fuerte presencia de los romanos en Filipos puede explicar la frase que usted encuentra en Filipenses 4:22. Si usted me acompaña ahí. Filipenses 4:22. Vea esta frase que dice el apóstol Pablo. 4:22. Dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Posiblemente haga alusión a esa referencia de haber sido romano, de haber sido soldado incluso, ¿verdad? Del Imperio Romano. Y también en el capítulo 1 aparece esta frase, los de la casa del emperador. Entonces, vamos a ver cómo Pablo hace alusión, hermano, muchas veces a las condiciones que vivían los hermanos en su propio contexto. Muy bien, vamos a los versículos 1 y 2. Ahí vamos a ver, hermanos, precisamente esta idea. Un saludo afectuoso. Mire, Pablo no comienza de un solo los temas de la carta y de ninguna carta, sino que él explora la condición de los hermanos y así se dirige a ellos. Así se dirige a cualquier iglesia el apóstol Pablo. Pero primero mira cuál es el entorno donde están los hermanos y comienza su saludo afectuoso, como en esta oportunidad. Dice, Filipenses 1:1 y 2. Si me acompaña, por favor, yo voy a leer de la Biblia de las Américas, la traducción. Quizá usted tenga la Reina Valera, pero igual son versiones literales y nos dicen casi lo mismo. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Como ya dijimos, Pablo y Timoteo, pues son los autores, digamos así, los autores de la epístola a los filipenses, especialmente Pablo. Y va a mencionar a Timoteo porque más adelante Timoteo se va a convertir en un ejemplo
junto con Epafrodito, de las verdaderas cualidades que debe tener un siervo de Dios. Entonces, pero aquí comienza con una cualidad interesante, hermano. ¿Qué dice que son Pablo y Timoteo? Vea cómo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. ¿Qué son? Siervos de Cristo Jesús. Y la palabra que ahí aparece para siervos, hermano, en el griego del Nuevo Testamento era una palabra que era doulos, que significa esclavo. Significa ser un esclavo. ¿De quién son ahora ellos esclavos? Son esclavos de Jesucristo. Esclavos de Jesucristo. Un esclavo pues era alguien que le pertenecía por completo a su dueño y no tenía libertad de irse, hermanos. Era alguien que estaba supeditado, que estaba, por decirlo así, amarrado a las órdenes de un amo, de un señor. Interesante esta idea, hermanos. ¿Por qué? Porque esto es el cristianismo. Haber venido a Cristo es ser eso. Ya no somos más esclavos del pecado. Ahora tenemos un dueño, ahora tenemos un amo, ahora tenemos un Señor, el Señor Jesucristo. Dice siervos de Jesús, es decir, servimos a Él, pero el problema es que para nosotros un siervo es alguien que, bueno, sí se pone a servirle a alguien, pero para una persona del tiempo de Pablo, ser un doulos era, hermano, es tener dueño. Es decir, yo no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco a Jesús. Le pertenezco a Jesús. Y mire qué calidad era Timoteo, porque Pablo lo va a tomar como ejemplo. Dice en Hechos, hermanos, capítulo 16, si me acompañan, por favor. Hechos 16, versículos 1 al 4. Vea quién es Timoteo. ¿Y por qué va a decir Pablo que él es siervo también? Él es un hijo de Dios, pero es un esclavo de Jesucristo. Dice, Hechos 16, 1 en adelante. Dice, llegó también a Derbe y Listra, hablando de Pablo, dos ciudades del Imperio Romano, Derbe y Listra. Y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Timoteo era hijo de un matrimonio mixto, es decir, la mujer era creyente del Dios verdadero y el hombre, el papá de Timoteo, pues era un pagano. Vea el trasfondo de Timoteo. Él está viviendo en medio de dos mundos. Estaba viviendo en medio de dos pensamientos que concebían a Dios de una manera diferente. El padre de Timoteo tiene muchos dioses, ¿sí? Vea, ¿qué influencia pudo haber tenido el padre de Timoteo en Timoteo? Porque es griego. Timoteo pudo haber sido influenciado tanto por su padre con mentalidad helenística, es decir, una mentalidad donde los griegos tenían un cúmulo de dioses, hermanos, a quienes adorar. El papá de los dioses era Zeus, ¿sí? El papá de los dioses era Zeus y así tenía una jerarquía de dioses, tremendo. Pero dice también que era de madre judía. Es decir, que Timoteo tenía una influencia tremendamente buena en su vida. Pero Timoteo estaba moviéndose en medio de dos mundos, el mundo del bien y el mundo del mal, ¿sí? El mundo que le hablaba de Dios y el mundo que le hablaba de las cosas paganas del diablo, ¿sí? Entonces dice, llegó también a Derbe y Listra y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Note que aquí le dice discípulo, Lucas, es decir, un seguidor de Jesús, es Timoteo. Hijo de una mujer judía creyente, ¿sí? No solo dice judía, sino una judía creyente. Era una mujer que más adelante en las epístolas de Pablo a Timoteo, a la que le escribe directamente a él,
le hace referencia a la fe de su mamá y a la fe de su abuelita. Entonces, Timoteo tiene una influencia tremenda, hermanos. Yo quisiera rescatar de este versículo este principio. Mire, ¿cuánto podemos influenciar a las personas con nuestra fe en Jesucristo? ¿Cuánto usted y yo podemos influenciar a un niño, por ejemplo, a un joven, a un adolescente? ¿Cuánto lo podemos influenciar con la fe correcta, con la fe verdadera? Así sucede con Timoteo. Su padre pudo haber hecho de él un hombre diferente, así como él era, un griego, un pagano, pero no fue así. No fue así. Entonces, dice que era un discípulo. ¿Quién había influenciado más en la vida de Timoteo? Pues su madre, su madre. De alguna manera ella había influenciado a su madre y su abuela, como vemos más adelante en la información. Lo había influenciado de una manera tan hermosa, tan grande a este Timoteo. Dice el versículo 2, del cual hablaban elogiosamente los hermanos. ¿Qué decían de él? Lo elogiaban, hermanos. Lo elogiaban a Timoteo. Decir que tenía buena reputación. Los hermanos alababan lo que él hacía. Era un joven como muy pocos tenemos en la iglesia. Hoy tenemos jóvenes en la iglesia que, hermano, no se les ve mucho interés. No se les ve mucho interés en quererse preparar, en prepararse para servir al Señor. No se les ve interés en muchas cosas espirituales, ¿sí? Timoteo no, él es un hombre elogiado por los hermanos. Note que estaba en Listra y en Iconio. ¿Cuánto había logrado influenciar Timoteo a estas dos iglesias? En Listra y a los hermanos de Iconio. Timoteo era famoso en esas dos ciudades y los hermanos lo alababan por su buen testimonio. Entonces dice el versículo 3, Pablo quiso que éste fuera con él. O sea, Pablo quiso que Timoteo lo acompañara a sus viajes misioneros, porque le echó el ojo, ¿verdad? Lo vio y dijo, este Timoteo es el joven que necesito. Tiene madera, tiene madera. Hermano, eso es lo que deberíamos de hacer nosotros, ¿verdad? También echarle el ojo a los hermanos a los hermanos más servidores, a los hermanos que están dando mucho por la obra de Dios, y no cortarle las alas, no cortarles las alas, al contrario, darles más alas para que vuelen su propio, el vuelo espiritual de un cristiano en el servicio a Dios. Dice entonces, Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó. Note, por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Mire la estrategia de Pablo. Pablo sabe que a las ciudades donde va a ir, él puede tener apertura, pero son ciudades donde hay muchos judíos. Y para entrarle a esos judíos, ¿qué se necesitaba? La circuncisión. Pablo había entendido que la circuncisión ya no valía, la circuncisión física en el hombre ya no valía nada, ya no aplicaba a él, ¿sí? Ya no tenía ese peso que tuvo en el Viejo Testamento. Pero Pablo permite que Timoteo se circuncide. Bueno, de hecho dice, y lo circuncidó. Él mismo lo circuncidó por causa de los judíos, ¿sí? Es decir, para no tener obstáculos, por decir, Timoteo era, para que no dijeran, Timoteo es un pagano. ¿Cómo es que un pagano anda acompañándolo a Pablo? No. Entonces Pablo aprovecha el conocimiento que tiene de la circuncisión y él sabe que el circuncidar a alguien ahora ya no significa
físicamente ya no significaba nada. Entonces le da lo mismo, pero hacerlo o no hacerlo, pero por causa de abrirse paso en la predicación del evangelio, entonces lo circuncida a Timoteo. Dice el 4, y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Acuérdese que en el capítulo 15 hubo una carta que firmaron y escribieron los apóstoles para que todas las iglesias la recibieran en cuanto a la circuncisión, en cuanto a comer carne o no comer sangre o no comer sangre, ¿verdad? Entonces, esas cartas ellos iban repartiendo por todas las ciudades. Y dice el 5, mire esto, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. ¿A través de quién? Pablo y Timoteo. Por eso es que en Filipenses 1:1 encontramos a Pablo diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesús. De verdad que eran siervos, hermanos, eran esclavos de él. Le pertenecían ahora a Cristo, siervos de Jesucristo, de Cristo Jesús. Ellos son los remitentes de la carta. ¿Y a quiénes va? Bueno, dice el versículo 1, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Oiga, hermano, todos los santos. Esta carta va para todos los santos que estaban, dice, los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Esta otra frase es interesante, hermanos, porque cuando venimos a Cristo, ¿qué es lo que venimos a hacer? Venimos a ser santos. Esta palabrita santos es la palabra en el griego agios, que significa estar, hermano, física y moralmente puros, consagrados. Hay cristianos, por ejemplo, que les da pena decir, mire, yo soy santo, porque tiene la mentalidad todavía del catolicismo, ¿verdad? Que los santos son aquellos que declara la Iglesia Católica como santos o el Papa como santos, ¿verdad? Aquellos, dicen muchos cristianos, pues yo no hago milagros, ¿verdad? Y para ser santo hay que hacer milagros. No, hermanos, para ser santo, lo único que necesitamos es estar en Cristo. Y eso es lo que dice Pablo, a todos los santos en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, entonces usted es un santo. Porque eso es santo. Santo es haber sido apartado, hermanos, por Dios para un uso especial. ¿Qué somos ahora? Somos siervos de Dios. Antes no éramos siervos. Ahora somos siervos de Él. Ahora le servimos a Él. Entonces, ese privilegio de ser doulos, de ser esclavos de Jesucristo, nos da Dios, hermanos, y luego nos permite llamarnos santos, es decir, consagrados, apartados para Dios. Si estamos en Cristo, usted y yo somos santos, ¿sí? Entonces, para ellos va dirigida la carta, para los que son santos y están en Cristo Jesús. Esto es importante entenderlo, porque no podemos ser santos sin estar en Cristo. Y no podemos estar en Cristo sin ser santos. Las dos cosas van amarradas. Porque estar en Cristo es eso, hermanos. Es una vida diferente. Es una vida apartada para consagrarla a Dios. Estar en Cristo es tener una nueva mentalidad. Saber que vivimos aquí, pero ya no somos de aquí. Saber que nos movemos en medio de gente como nosotros, de carne y huesos, pero ya no somos parte de ese grupo de gente. Somos diferentes. Y en esta epístola Pablo nos va a decir,
por qué debemos ser diferentes o cómo vamos a ser diferentes al resto de las personas, ¿sí? Entonces, y dice que va a los cristianos santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ya vimos la ciudad acaudalada por las minas de oro y plata que estaban cerca de esa ciudad. Entonces, Pablo le dirige esta epístola a un grupo de hermanos que están en Cristo, que son diferentes del resto del mundo, que está ahí en Filipos, esa ciudad que tiene el orgullo hasta aquí, que tiene la fanfarria hasta aquí, hermanos, esa ciudad que sus ciudadanos se creen la última Coca-Cola en el desierto, porque se creen ciudadanos romanos, tienen la ciudadanía, doble ciudadanía romana, hermanos. Dicen estos filipenses, vivo en la mini capital del Imperio Romano, ¿sí? Entonces, a ellos escribe la carta del apóstol Pablo. Santos que están en Cristo, en medio de esa ciudad acaudalada, en medio de esa ciudad donde todo el mundo pues cree que lo tiene todo, que no le falta nada. De hecho, la primera cristiana, Lidia, ¿verdad? Se recuerda, vivía ahí en Filipos y dice que tenía dinero, hermanos. Era una mujer acaudalada. Fíjese, acaudalada, tenía mucha plata. Sin embargo, necesitó de Cristo. Su plata no le daba la felicidad, no le daba la satisfacción que realmente necesitaba en su vida, hermanos. Así que a ellos va dirigida esta epístola. ¿Y qué desea Pablo para ellos? Miren el versículo 2. Gracia y paz. Gracia y paz. Bueno, pero antes dijo, hermanos, se nos quedó una frase que dice a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y los diáconos. Hace la diferencia. Va para todos los santos, pero ahí van también los líderes de la iglesia, ¿sí? Obispos y diáconos. Vea cómo desde el principio de las iglesias tenían obispos. La palabra obispos es la palabra opíscopos, que significa supervisor. Entonces, las iglesias tenían hermanos que la supervisaban la obra del evangelio, la obra de Cristo. Eran obispos y tenían servidores a los cuales se les llamaban diáconos. Ahí tenemos más o menos, hermano, entre el año 60 62 que se escribe esta carta. La iglesia es fundada en más o menos entre el 30 y el 33, el 29 y 33 de nuestra era. Y esta carta, escrita entre el 60 y 62, o sea, 30 años después, Pablo está diciendo, esta iglesia de Filipos, o bueno, 30 años tenía la iglesia de haber avanzado, pero esta iglesia era reciente, era joven y tenía organización bíblica, ¿verdad? Ahora nosotros, pues, mire, hay congregaciones que tienen, bueno, como Zaragoza, hermanos, sin ir muy lejos. Zaragoza tenemos 35 años de estar en Zaragoza. Y todavía no hemos podido tener obispos y diáconos. Todavía no los tenemos. Entonces nos hace falta mucho crecer en esta área, en la parte de la organización bíblica que deben tener las iglesias. Y miren el versículo 2. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo desea dos cosas para estos cristianos santos que están en medio de este mundo complicado. Filipos. Desea dos cosas. Desea gracia. Gracia. ¿Acaso ellos no tienen gracia? A veces confundimos la gracia, hermanos. Confundimos la gracia de Dios con las cosas que tenemos.
Estos hermanos tenían todo, eran acaudalados, minas de oro, minas de plata y a su alrededor. Tenía plata la ciudad. Pero ellos necesitan gracia. Y por eso es que Pablo dice, yo deseo para ustedes que Dios el Padre y Jesucristo les dé estas dos cosas a ustedes. Primero, que les dé gracia en sus vidas. Gracia. Esta palabra famosa que usaban los griegos se llamaba charis, charis o caris, que es, hermanos, es toda la influencia que puede hacer Dios sobre el corazón de un cristiano, hermano. Y cómo esa influencia de Dios sobre nosotros se ve reflejada en nuestra vida. Entonces, Pablo está diciendo, mire, yo deseo, les está diciendo para ustedes que Dios los influencie de tal manera su corazón que ustedes puedan reflejarlo en su vida, que ustedes puedan recibir el favor de Dios, el gozo de Dios en ustedes, porque eso es gracia, es tener todo el favor, es tener toda la bendición, es tener todo el potencial que Dios le puede dar a una persona, hermanos. Esa es la charis, esa es la gracia, ¿sí? ¿Cuánto necesitamos nosotros a aferrarnos también a eso? Quien tenía la gracia de Dios, quien tiene la gracia de Dios, hermano, lo tiene todo, no necesita nada más, nada más. Por lo tanto, nosotros igual necesitamos siempre ese favor maravilloso de Dios sobre nuestras vidas para que nosotros lo podamos reflejar en nuestra casa, reflejar en el trabajo, reflejar en nuestra colonia, reflejar en cualquier lugar. Nosotros reflejar ese favor, esa gracia, esa misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Pero también les dice la paz del Padre y la paz de Jesucristo que esté con ustedes. Eirene se decía paz en griego. Y esto era más que las relaciones armoniosas entre Dios y el hombre. Lo cual, hermano, le da al ser humano contentamiento. Es decir, mire, tener la paz de Dios es estar bien con nuestro Padre Celestial, es estar bien unos con otros y es estar bien con nosotros mismos. Esa es Eirene. Es una paz integral. Yo estoy bien con mi Padre, estoy bien con mis semejantes y me siento tranquilo, tengo mi conciencia en reposo y tengo contentamiento. Estoy bien conmigo mismo. Esa es la paz. Entonces, hermanos, este es el deseo de Pablo para estos hermanos santos de Filipo. Gracia y paz. Gracia y paz. Eso necesitamos también nosotros. Necesitamos paz, hermanos. Paz con Dios. Mire, hay muchos cristianos que perdemos la paz con Dios porque le desobedecemos. Y cuando le desobedecemos, perdemos esa paz que Dios quiere tener con nosotros. Le desobedecemos, nos portamos mal, vivimos una vida como no le gusta a Dios. Tenemos actitudes incorrectas, ¿verdad? Que a veces no nos alimentan espiritualmente como deberíamos ser. Perdemos la paz con Dios. Y el perder la paz con Dios nos lleva a perder la paz también en el sentido horizontal. Cuando pierdo la paz en el sentido vertical, es decir, mi Dios y yo, también la pierdo en el sentido horizontal. Es decir, cuando pierdo la paz con mi Dios, pierdo la paz con mis semejantes. Cuando usted anda mal delante de Dios, ¿no es cierto que los semejantes lo pagan también? La esposa lo paga, los hijos lo pagan, los hermanos lo pagan. Perdemos la armonía unos con otros. Y lo peor, hermanos,
que eso nos lleva a nosotros a vivir turbados, a vivir intranquilos, a no tener contentamiento, así como Dios nos tiene, sino que nos volvemos arrogantes, nos volvemos ansiosos, nos volvemos seres que están anhelando y anhelando tener más. Y entonces perdemos la paz interna. Así es que este es el saludo afectuoso para los hermanos de Filipo. Nos vamos a quedar aquí, hermanos. Puse esas letritas ahí en rojo porque quiero remarcarlo esta noche y terminar con ello. Sin la gracia y la paz de Dios, estamos perdidos. Pero todo lo que necesitamos se resume en esas dos palabras: gracia y paz. Si tenemos gracia, tenemos todo lo que necesitamos. Si tenemos paz, tenemos la relación más armoniosa con Dios, con mi semejante y conmigo mismo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Amén, hermano Jorge. Muchísimas gracias por el mensaje de esta noche. Otro de los ministerios de nuestro hermano Jorge es que impulsa la educación